Muy buenas tardes, muy buenas noches, señoritas de cuarto secretariado plan fin de semana comercial y bilingüe del Instituto Miguel de Cervantes. Acá nuevamente su maestra Delia Ábalos para iniciar con el estudio de la guía número 3 de inglés avanzado. Vamos a estar viendo el past progressive o pasado progresivo. El pasado progresivo o continuo nos da la idea de que algo que estaba sucediendo ya es una acción pasada. Entonces vamos a estar utilizando en su lugar, en vez de I am, you are o she is, vamos a estar utilizando el was y el were más ing como recordatorio de la guía anterior. Se recuerdan que en español el gerundio de las terminaciones ando, endo, yendo y yendo en español vendrían siendo en inglés walking, running, reading, eating. El ing soluciona todo el ando, endo, yendo y yendo en español. Pero lamentablemente no es solo ponerle ing a los verbos en inglés. ¿Se recuerdan la guía pasada? Yo les hice un cuadro donde aparecían las 7 reglas de ing para poder utilizar el ing con los verbos. ¿Se recuerdan cuáles eran esas 7 reglas? No las vamos a ver todas, solo vamos a hacer remembranza de unas cuantas. Había una donde los verbos que terminan en una e que no suena, como practice, se escribe practice, love, se escribe love. Vamos a quitar esa e que no suena y le vamos a agregar ing. Entonces diría loving, practicing. Tenemos otra regla donde son los verbos de una sílaba que terminan en consonante. Vamos a duplicar esa consonante y en este caso sería, por ejemplo, sit. Estas tienen una vocal. Antes de esa consonante tienen una vocal. Entonces vamos a duplicar la consonante y vamos a agregar ing. Ejemplo de estos estaríamos con sit, run, set. Diría entonces setting, running, sitting. Obviamente no lo vamos a pronunciar de esa forma, nada más estamos haciendo énfasis a duplicar la consonante y agregar ing. Otra de ellas son los verbos que terminan en y, como pray, reply, to study, to try, to fry. Con los verbos que terminan en una y, vamos solamente a agregar ing. Esta es bastante fácil, esta regla. Entonces, pray diría praying, reply, replying, to study, studying y to try, trying. Hay verbos que terminan en 2 consonantes, como start, que es RT, demand, ND, to fold, LD. Solamente vamos a agregar ing. Entonces es de tomar muy en cuenta qué reglas solamente se agregan ing y ponerle un poquitín de atención a las que cambian con agregando o quitando letras para poder agregar el ing. Entonces tenemos acá que en la guía anterior utilizamos I am walking. Esto es tiempo presente, pero acá vamos a estar viendo past progressive, el pasado progresivo. ¿Y eso cómo es? Pues vamos a quitar el am
y en su lugar vamos a poner el was. En tiempo pasado, was walking, y tanto en presente como en pasado vamos a estar agregando el ing en los verbos. Acá les hice una pequeña gráfica del verbo to be en tiempo presente y el verbo to be en tiempo pasado, para que vean cómo van cambiando. I am por I was, you are por you were, he is por he was, she is, she was, it is, it was, we are, you were, you are, you were, they are, they were. Por favor, no se dice are, se dice are. La E no suena. Y en el caso de were, no se dice were. Se dice were. Esa E tampoco suena. Entonces, si vamos al significado de los pronombres más el verbo to be en tiempo presente, I am es yo soy o yo estoy. En pasado sería yo estuve o estaba. You are, la segunda persona singular. Tú eres o estás. En el pasado sería you were, tú estuviste o estabas. He is, él es o está. En pasado, he was, él estuvo o estaba. Y así tenemos el resto de los pronombres para que ustedes vayan observando esta diferencia. Y por favor, mucha atención. No es de ponerle was y de ponerle were al que caiga. Acá está cómo realmente debe utilizarse esta gramática. Es una estructura gramatical, ¿ya? Entonces no quiero ver un I were, porque no existe, o un you was, porque tampoco existe. We was no existe. Was es solamente para los singulares. El único que se sale de acá de lo que estamos hablando es la segunda persona singular, que es you were. Es la única que se sale, pero de ahí el resto de singulares todas usan was y were van a ser las plurales, ¿sí? ¿Cómo diferencio el you were singular con el you were plural? Pues el you were va a ser el resto de la oración, lo que nos va a determinar que está hablando, en este caso yo estaría hablando contigo, ¿sí? Estoy hablando con una persona frente a mí y le digo tú estabas, tú estuviste, entonces you were. Muy diferente de you were si tengo a las 15 chicas de la clase enfrente, entonces ahí va a ser you were, porque es ustedes estuvieron o ustedes estaban, las 15, pero va a tener que ver el complemento de la oración para que ustedes sepan de cuál you were estamos hablando, si es el singular o es el plural. Por favor, entonces a aprenderse muy bien los pronombres con el verbo, en este caso pues ya tienen que tener un poquito de conocimiento en el tiempo presente, ahora en tiempo pasado. Acá tenemos la estructura gramatical en afirmativo, negativo e interrogativo. En afirmativo, pues I was working in a new place. She was reading an English book. ¿Recuerdan qué significaba was y were? Significa estuvo, estaba, fue, era y había. Van a tener que recordar. Grábense esto. Son cinco formas que ustedes tienen para interpretar cuando encuentren un was o un were. Depende de qué están hablando, depende de qué es lo que ustedes quieren dar a entender, para que así se utilice el was y el were. Si estuvo, si estaba, fue un gran personaje,
fulanito de tal fue un gran escritor. No es de ir a algún lado, es de que esta persona en el pasado fue un buen doctor, fue un gran maestro, una gran maestra. Ahí, ese es el fue que tenemos que interpretar. Era, era un edificio hermoso, pero no lo cuidaron y ahora está todo deteriorado. Era un gran parque, pero lo modificaron. Era, ya pasó. Había sido, había estado, tiempo pasado. Entonces van a tener que grabarse estas cinco significados para que ustedes puedan interpretar. No les digo exactamente, pero sí interpretar como corresponde alguna oración que ustedes tengan a la vista o estén elaborando. El significado de las oraciones que vimos arriba, el I was working in a new place sería yo estaba o estuve trabajando en un nuevo lugar. Y she was reading an English book. Ella estaba o estuvo leyendo un libro de inglés. Tenemos acá la estructura gramatical negativa. I was not, que también la podemos poner en contracción y de repente lo vamos a estar observando en algún párrafo, en alguna oración. Entonces, que sepan de una vez que el wasn't es la contracción de was not. I was not working in a new place o I wasn't working in a new place. She was not reading an English book o she wasn't reading an English book. Acá pues no les puse con were. Un ejemplo con were diríamos we were eating pizza in an Italian restaurant. Y en negativo podríamos decir we were not eating pizza in an Italian restaurant. Y luego vamos a la estructura gramatical interrogativa, donde al igual que en el verbo to be, y eso sí lo tienen que tener en sus cuadernitos porque sí lo vimos, es que pasamos el verbo to be, el is, el am y el are adelante de los pronombres. En este caso ya no vamos a usar am, is ni are. Ahora vamos a usar was y were. Entonces tenemos was I working in a new place? Was she reading an English book? Cambia la estructura gramatical y cambia el signo de interrogación que vamos a colocar al final de la oración, que eso es muy importante. Entonces necesito que vean la página 38 de su libro, es el capítulo 6 y ahí tenemos todo lo relativo a la gramática, a la estructura gramatical, tanto en presente, en pasado, afirmativo, negativo e interrogativo, ¿sí? Para que ustedes tengan más oraciones, más palabras, para que ustedes interpreten como corresponde. Página 38 de su libro de inglés. Don't forget was, were plus ing. No olvides. Es, estuvo, estaba, fue, era o había más ing. Nuevamente les recuerdo, no olviden el signo de interrogación al final de la oración. Y lo más importante, todos los verbos van a llevar ing. Pongan en práctica las 7 reglas. Si no se las saben, pueden buscar la guía anterior y ahí está el desglose una por una de todas las reglas que nosotros vimos en esa oportunidad. Entonces, también tenemos las question words. ¿Cuáles son las question words? Son las que en español decimos qué, quién, cómo, dónde, cuándo, de quién, para quién, a qué hora. Estas son conocidas en inglés, estos términos, como question word. ¿Por qué? Porque nos sirve para elaborar preguntas, pero que ustedes van a responder con
un razonamiento. No pueden responder yes o no, porque no es así. Si pregunto quién, me estoy refiriendo a una persona. Si digo dónde, me estoy refiriendo a un lugar. Si digo when, es cuándo. Es en la mañana, en la tarde, en la noche, cuándo. Me tienen que dar o un lugar o una hora determinada. Si digo what time, ¿a qué hora? ¿Qué hora? ¿Qué hora es? What time is it? ¿Qué hora es? No me van a contestar yes o no. No tiene sentido. Pero si la pregunta viene elaborada con was o con were, ahí sí me van a responder yes, she was o no, she wasn't, dependiendo lo que nosotros estemos hablando o escribiendo en el momento. Acá tenemos un ejemplo. What were you doing last night? ¿Qué estabas haciendo antenoche? I was studying my English book. Estuve o estaba estudiando mi libro de inglés. Luego tenemos por acá un self-assessment, una autoevaluación, donde ustedes van a tener que responder de manera afirmativa y negativa las 5 oraciones que les aparecen por acá. Y tenemos 2 con question word, que es who was repeating the message. Who was, who, quién. Who was repeating the message? ¿Quién estaba repitiendo el mensaje? Donde ustedes no me van a poder responder Margarita, Pedrito, Jorgito, como hacemos en español. La gramática inglesa tiene sus normas y ellos exigen que a menos de que ustedes tengan a la persona enfrente, van a poder decir solamente el nombre de la persona, porque sí se puede, no es que esté malo, sí se puede. Pero en términos generales, ellos acostumbran completar su oración. Who was repeating the message? ¿Quién estaba repitiendo el mensaje? Carolina estuvo repitiendo el mensaje. No solamente dan el nombre, dan qué era lo que Carolina estaba haciendo. Luego dice, was she doing the job? Ella estuvo haciendo el trabajo. Were they waiting the bus? ¿Estuvieron ellos esperando el bus? Was the internet working well? ¿Estaba el internet trabajando bien? La última también es una con question word y dice, how was your mother feeling? ¿Cómo se estuvo sintiendo tu mamá? Si la pregunta dice, your mother, no me van a venir ustedes a contestar con your mother otra vez, porque no le estoy preguntando de mi mamá, estoy preguntando de la de ustedes. Your mother. Entonces la respuesta sería, my mother was feeling. Mi mamá se estuvo sintiendo, ya ustedes pondrán very well, very nice, happy, so bad. Ustedes elegirán cómo se estuvo sintiendo su mamá, pero no me van a responder your mother. Tienen que responder my mother was, porque ya pasó. Y la pregunta es how was. La respuesta va a ser she was o my mother was feeling, y ustedes eligen cómo se estuvo sintiendo su mamá. Entonces esto es todo por hoy. Cualquier duda pues pueden comunicarse vía WhatsApp para resolverle cualquier duda que tengan. Caso contrario pues pueden repetir las diapositivas anteriores si tienen duda al respecto. Si no, pues se comunican con mi persona, ya saben cómo. Y estamos a la orden y pasen muy feliz tarde, muy feliz noche. Hasta pronto.